Compañeros, buenas tardes. Un gusto saludarles en esta semana. Estamos ya con fecha hoy 6 de marzo de este año 2021. Iniciamos a trabajar ya en relación al contenido de nuestro curso de Derecho Mercantil y Procesal Mercantil. Vamos a tener a nuestra mano, por favor, siempre nuestro código de comercio y también vamos a tener nuestro código civil, por favor. La próxima semana no tenemos evaluación, según revisé en el calendario de exámenes. Entonces tenemos evaluaciones hasta dentro de 15 días, creo que es el 20 si no estoy mal. Entonces quedamos así con ustedes y cualquier cosa siempre estoy para servirles, compañeros. Vamos a trabajar los últimos 15 minutos siempre de nuestro periodo, trabajando nuestro dudas que ustedes pudieran tener y yo se las voy a ir resolviendo en el transcurso de esos minutos. Comparto ya mi pantalla con ustedes. Tenemos un total de 395 estudiantes ya conectados. Muy bien. Vamos a trabajar entonces el curso de Derecho Mercantil en su semana número 5 y vamos a iniciar hoy a trabajar las generalidades de los títulos de crédito. Si iniciamos a trabajar hoy con la semana número 5, las generalidades de los títulos de crédito, pues debemos entender que hemos agotado el contenido de nuestras sociedades mercantiles. La semana pasada terminamos de trabajar con los auxiliares del comerciante y con los comerciantes individuales y sociales, que son los que están dentro del primer libro de nuestro Código de Comercio. Vamos a trabajar hoy con los títulos de crédito, así que por favor lean bastante, compañeros, porque eso nos va a ayudar a nosotros a resolver cualquier duda y a manejar mucho mejor el derecho mercantil. Vamos a ver que los títulos de crédito están regulados a partir del artículo 385 de nuestro Código de Comercio. Y nuestro Código de Comercio en relación a muchas otras cosas, pues es uno de los códigos, quizás me atrevería a decir yo, que están lamentablemente más desactualizados, pero también nuestro comercio, bueno, y no solo nuestro comercio, sino el comercio a nivel general es de los que están a la vanguardia, es decir, que van adelantados en relación a la legislación. Sin embargo, valdría la pena que siempre hiciéramos revisión de, de los cambios que sufre nuestro código de comercio. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los títulos de crédito. Los títulos de crédito son bienes muebles. Cuando hablamos que los títulos de crédito son bienes muebles, recuerden ustedes que los bienes muebles son los que pueden ser transportados de un lugar a otro, según nuestro Código Civil. Eso significa que los títulos de crédito, su naturaleza jurídica es que son bienes muebles, en los que se incorpora un derecho literal y autónomo. He remarcado estas palabras para que ustedes tengan mucha atención en eso. Cuando se habla que los títulos de crédito incorporan un derecho literal y autónomo, significa que literal, lo que dice el título de crédito es lo que se va a creer. Autónomo porque acompaña al título de crédito. Un título de crédito muy utilizado y para ya trabajar muy bien los títulos de crédito es el cheque. El cheque es un título de crédito, una factura es un título de crédito. Un pagaré es un título de crédito, un vale es un título de crédito. Entonces, los títulos de crédito son bienes muebles porque los bienes, yo por ejemplo, un cheque lo puedo transportar de un lugar a otro. Incorporan un derecho literal autónomo porque los 1,000 quetzales que están escritos en el título de crédito, que es por ejemplo un cheque, esos 1,000 quetzales son literales. Ahí no hay algo de que aproximadamente 1,000 quetzales, más de 1,000 quetzales, menos. No, literal. Lo que dice ahí 1,000 quetzales me van a pagar. Autónomo es porque está agregado dentro del título. Es decir, que los 1,000 quetzales, no porque el cheque esté a mi nombre, ese dinero, si no está el cheque conmigo, el dinero se queda conmigo y el cheque se va. No. Tanto así que si alguien, yo he girado un título de crédito, que es por ejemplo al portador con 500 quetzales,
giro un cheque al portador por 500 quetzales y yo dejo tirado ese cheque, cualquier persona lo puede cobrar porque ahí dice al portador, es decir, la persona que lo tiene o la que lo porta tiene la facultad de poder cobrar ese dinero. Entonces es autónomo. Lo puede cobrar, sí. Sería delito, pues ahí hay un enriquecimiento indebido, pero eso es otra cosa. Pero de que lo puede cobrar, lo puede cobrar. Incorpora un derecho literal autónomo que no puede separarse del documento físico y que da a su legítimo portador el poder de ejercitar este derecho. Da a su legítimo portador, o sea, la persona que porta o que posee en ese momento el título de crédito, tiene el poder de ejercitar ese derecho en las condiciones, en los plazos y en las formas que de manera literal se haya plasmado en los mismos. Por ejemplo, hay títulos de crédito que son pagaderos a un mes, a 2 meses, entonces tengo que esperar ese tiempo para cobrar. Pero si es a la vista, es decir, al momento de ponerlo yo a la vista de la persona que me lo debe pagar, entonces en ese momento tiene que cumplirse los derechos o las obligaciones y cuyos deudos deberán solventar ante la sola presencia del mismo, que se haya cumplido con los requisitos propios de cada clase de título, tanto en el tráfico mercantil como los establecidos en la ley. ¿Qué sucede con esto? Que los títulos de crédito entonces son documentos legales, mercantiles, y estos títulos de crédito facilitan el tráfico mercantil. Cuando se habla de que los deudos tienen que solventar la obligación, dice, ante sola presencia del mismo, la sola presencia del mismo que se haya cumplido con los requisitos. ¿Qué significa que se haya cumplido? Que, por ejemplo, un cheque tiene que llevar el número de cheque o es un formulario que ha sido impreso y que son, digamos, que son otorgados por las instituciones bancarias. Otro requisito del cheque es que lleve la fecha, que lleve la cantidad, que lleve las firmas registradas. Entonces, si yo giro un cheque por 10,000 quetzales, no tiene la obligación, la persona o el banco no tiene por qué requerirle a la persona que yo le acompañe, por ejemplo. Y yo como no le puede preguntar, y yo cómo voy a saber si de verdad ella tiene deseo de darle o de pagarle esos 10,000 quetzales, llamémosla, o que esté presente o que le acompañe, no. Solo revisan que llene todos los requisitos y lo que hacen es emitir el pago. A lo más, a lo mucho, lo que hacen a veces, no a veces, sino que lo hacen de forma ilegal y más que todo es por cuestiones de estafas y todo eso, es que a veces llaman, ¿verdad? Para autorizar el pago de un cheque a la persona que es dueña de la cuenta, pero lo hacen más por cuestiones de seguridad y no porque el cheque no tenga la validez o en todo caso el título de crédito no tenga la validez. Vamos a iniciar a ver nosotros las características generales de los títulos de crédito, así como recuerdan que estudiamos las sociedades mercantiles, que hablamos todo general para después conocerla una a una. Entonces, ahorita vamos a hablar, en esta semana, vamos a trabajar todo lo general de todos los títulos de crédito, para que después ya solo veamos cada título de crédito y vamos a ir viendo en qué se diferencia uno del otro. Vamos a ver las características de los títulos de crédito. La literalidad. Cuando se habla de la característica de la literalidad de los títulos de crédito, significa que por su tenor escrito se saben los alcances del derecho. La literalidad es lo que tiene literalmente el título de crédito. Si dice ahí que es por 10,000 quetzales, el pagaré va a ser por 10,000 quetzales. Si dice que es por 2,000 quetzales, va a ser por 2,000 quetzales. Si dice que se va a pagar el 5 de diciembre del 2022, se tiene que pagar el 5 de diciembre del 2022, ¿verdad? Esa es la literalidad. Es lo que está escrito, es lo que tiene validez de un título de crédito. Otra característica es la incorporación. En el título se encuentra incorporado un derecho. Cuando se habla de la incorporación de los títulos de crédito, estamos diciendo que el derecho, por ejemplo, esa cantidad de dinero que yo estoy diciendo, que yo estoy otorgando que se tenga que pagar, va a estar incorporado al título de crédito. No puedo yo separar el derecho del título de crédito. Ese derecho está incorporado. Por ejemplo, esos 10,000 quetzales que yo giro en un título de crédito, en un cheque, no está separado de ese cheque. Si se pierde, o si se va a pagar, no se puede pagar conforme ellos quieran, sino a la literalidad, a la incorporación de los títulos de crédito. La legitimación la tiene el poseedor y el nominado en el título.
Vamos a ver más adelante que en relación a la legitimación hay títulos de crédito que se giran, por ejemplo, al portador. Cuando se habla del portador es la persona que posee el título de crédito, es la persona que va a ser la beneficiaria de ese título de crédito. Pero hay otros títulos que son nominados, es decir, que llevan un nombre. Esos títulos de crédito nominativos específicamente deben tener el nombre de una persona y eso lo que hace es limitar su circulación. Significa que si hay un título de crédito, por ejemplo, una letra de cambio, que es las letras de cambio, es un título de crédito que puede ser nominativo, tiene nombre. Entonces, si se llega a perder, lo que tengo que hacer es la reposición de ese título de crédito. ¿Por qué? Porque tiene mi nombre y no cualquier persona lo puede utilizar. Ahora, si a diferencia es un título al portador, la persona que lo encuentra definitivamente puede utilizar el título de crédito. La autonomía. Los derechos y obligaciones son independientes de la persona que los pone en circulación. Esos derechos, yo estoy otorgando, estoy firmando, estoy autorizando, estoy cediendo esos derechos en un título de crédito, entonces los derechos y las obligaciones, todos estos son independientes de la persona que los pone en circulación. Poner en circulación un título de crédito es, por ejemplo, un cheque. Yo giro un cheque por una persona a 1,000 quetzales, la otra persona debe 1,000 quetzales y dice, yo no los voy a cobrar porque ¿para qué? Ya me pagaron a mí los 1,000, ahora yo voy a girarse el cheque a otra persona. Viene en el área de endoso firma, se lo da a otra persona. La otra persona dice, yo tampoco quiero cobrar ese título de crédito o el cheque, porque pues no necesito, entonces le voy a dar ese dinero, por ejemplo, a un trabajador mío o a alguien que yo conozca, y viene y endosa nuevamente y se lo da a la otra persona. Y la otra persona yo tal vez ni la conozco, y va a ir a cobrar un título de crédito, un cheque que es de mi cuenta, pero yo no la conozco. Eso significa la autonomía, que el derecho de esos 1,000 quetzales va a ir juntamente con el título, es autónomo. Yo ya los di, pero no tengo por qué limitar esos derechos porque hay una autonomía de los derechos. El formulismo. El título debe contener los elementos que señala la ley. Todos los títulos de crédito deben tener requisitos mínimos o requisitos generales. Eso significa que todos esos títulos, esos requisitos deben cumplirse, pero aparte de los requisitos generales de cada título de crédito, van a haber unos requisitos específicos. Eso significa que aparte de los requisitos generales, tiene que cumplir también con los requisitos específicos. Y ahí hablamos del formulismo. Y la circulación, esta característica no es propia de todos los títulos de crédito. ¿Por qué? Porque hay títulos de crédito que son, por ejemplo, a la orden o que son nominativos y estos títulos de crédito quedan fuera de circulación. En cambio, los que son, por ejemplo, al portador, esos títulos de crédito sí tienen circulación, es decir, que pueden ir y circular libremente sin necesidad debió verificar o de verificarse quiénes son los que ingresan dentro de la circulación de un título de crédito. Los requisitos generales de todos los títulos de crédito los vamos a encontrar en el artículo 386 del Código de Comercio. Y veamos el 386, dice, solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. Todos deben llevar estos mínimos, aparte los que según las disposiciones del Código de Comercio deben agregarse otros títulos de crédito. ¿Cuáles son los generales? El nombre del título de que se trate, es decir, si es cheque, debe decir cheque, si es un pagaré, debe decir pagaré, si es una letra de cambio, debe decir letra de cambio, debe tener el nombre, todos. Dos, lugar y fecha de creación del título de crédito. Cuando se habla del lugar y fecha de la creación, es el momento en el cual se está creando, está saliendo, está naciendo a la vida jurídica ese título de crédito. Entonces ahí estamos. El primer requisito es el nombre del título. Dos, el lugar y la fecha en la cual se está creando el título de crédito. Número tres, los derechos que el título incorpora. Esto tiene que ver con el formulismo, con la característica del formulismo. Es decir, si son 1,000 quetzales, debe decir si es una orden de pago o si es un requerimiento de pago, si es la orden de incondicional de un pago, debe decirse de una vez cuál es el derecho que incorpora ese título de crédito. Siguiente,
el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos, es decir, el lugar en el cual se tiene que hacer efectivo el pago, el cumplimiento del título de crédito que se está cediendo, que se está creando en ese momento. Y también la firma de quien lo libra o de quien lo crea, ¿verdad? Entonces, en los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. La firma de quien lo crea. Cuando se habla de la firma de quien crea el título, debe ser la persona que se está obligando. Esa es la firma que no debe faltar. Cuando se habla de los títulos de serie, son aquellos que salen muchos, que se emiten cantidades exageradas de esos títulos de crédito y entonces dice que pueden estamparse estas firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Por ejemplo, nosotros en la universidad, nos pagan los honorarios por medio de un cheque que nos giran al final del semestre. Entonces, cuando se habla de que pueden estamparse firmas por cualquier sistema controlado, entonces dentro de las firmas de los cheques viene una firma que es, ya está como, hablemos en palabras sencillas, como que estuviera escaneada, ¿verdad? Pero se usa un sistema especial para controlar la originalidad y que quede bien calzada esa firma. Y dice que deberá llevar por lo menos una firma autógrafa, es decir, escrita. Entonces, si no estoy mal, creo que son 3 firmas las que vienen en nuestros cheques y entonces 2 de ellas están estampadas porque se nota la impresión y otra que ya está con la tinta, ¿verdad? En original. Entonces, a eso se refiere que debe llevar la firma de quien crea ese título de crédito. Vamos a ir conociendo ahora una clasificación doctrinaria y una clasificación legal de lo que son los títulos de crédito. Atendiendo al objeto del documento o por el derecho que incorpora. Estos títulos pueden ser personales o corporativos, pueden ser títulos obligaciones y pueden ser títulos reales de tradición o representativos. Y vamos a conocer cada uno. Atendiendo al objeto del documento o al derecho que ha incorporado, los títulos personales o corporativos son aquellos cuyo objeto principal es un derecho de crédito. No es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su tenedor una calidad personal. Esos son títulos personales o corporativos. Son los que se emiten en las corporaciones o pueden incluso ser por corporación, pero pueden indicarse a una sola persona. ¿Cuál es el objetivo de estos títulos de crédito? Principalmente no es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su tenedor una calidad personal. Dentro de esta clasificación de los títulos personales o corporativos, podemos encontrar, por ejemplo, una acción, ¿verdad? Una acción que, si bien es cierto, no es considerada 100% como un título de crédito, en determinado momento sería el ejemplo ideal de un título personal o corporativo. Los títulos obligaciones son aquellos cuyo objeto principal es un derecho de crédito. Le dan a su titular acción para exigir el pago. Por ejemplo, podría ser una letra de cambio. Esos son los títulos obligaciones. Una letra de cambio, ¿verdad? Vamos a ir viendo cuando ustedes avancemos en la letra de cambio, en los títulos de crédito, vamos a ir viendo cada una, así que no nos adelantemos en relación a esto. Títulos reales o títulos reales de tradición o representativos. Son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino un derecho sobre mercancías amparadas por el título. Por ejemplo, un conocimiento de embarque. Estos entonces lo que hacen, estos títulos reales de tradición o representativo, lo que hacen, dice, es el derecho de un crédito sobre un derecho real de mercaderías, que es un conocimiento de embarque. Un conocimiento de embarque es un documento que se emite, ¿verdad?, por el transporte de mercaderías. Por ejemplo, dentro del conocimiento de embarque o carta de porte o conocimiento de embarque, podría ser, por ejemplo, esa boleta que nos dan a nosotros cuando enviamos mejor dicho, esa boleta que nos dan a nosotros cuando nosotros enviamos un documento o una mercadería o un producto en cargo express, ¿verdad?
Guatex, en esas empresas que transportan paquetes. Entonces, lo que nos dan a nosotros, y ven ahí, si no estoy, la mayoría debe tener, ¿verdad? Entonces, ahí está o una carta de aporte o es conocimiento de embarque. Y la diferencia entre una carta de aporte y conocimiento de embarque solo es el transporte. Es conocimiento de embarque cuando el transporte es en barco y carta de aporte cuando es en tierra o cuando es en avión. Otra clasificación doctrinaria y legal de los títulos de crédito es atendiendo a su forma de creación, es decir, cómo son creados. Primero son los títulos singulares y individuales o aislados. Son creados en un solo acto. Por ejemplo, la letra de cambio del pagaré, es decir, no existen bastantes de esos, ¿verdad? Sino existe solo un título, por eso son títulos singulares, individuales o aislados. No hay muchos, solo hay uno. Títulos seriales o de masa son los que se emiten en serie, por ejemplo, las acciones de una sociedad, las obligaciones sociales que emite una sociedad y los debentures. Los debentures son títulos también representativos que emite una sociedad, ¿verdad? Ahí vamos a ver las características de este título en especial. Estos títulos seriales, por ejemplo, podrían ser los cheques, un ejemplo fácil, los cheques, porque eso se hacen en serie. Nos dan a nosotros una chequera de 20, de 40, de 60 cheques y entonces ahí son títulos seriales, se crean muchos de ellos. Inciso C, otra clasificación es atendiendo a la substantividad del documento. Pueden ser títulos principales, es decir, que se valen por sí solos, por ejemplo, acciones de una sociedad. Esto significa que los títulos principales no necesitan de otro título de crédito para tener validez. Y los otros, evidentemente, son los títulos accesorios, que dependen de un título principal, por ejemplo, cupones que lleva una acción para el cobro de dividendos. Entonces, estamos atendiendo estas clasificaciones primero de acuerdo al objeto del documento y al derecho que incorpora, atendiendo a su forma de creación, que puede ser singulares o seriales, y atendiendo a la sustantividad del documento, es decir, que pueden ser principales, subsisten por sí mismos y accesorios que necesitan de otro para subsistir. Otra clasificación es atendiendo a la forma de circulación de los títulos, conocidos también por su ley de circulación, tal y como lo adopta nuestro Código de Comercio. Cuando hablamos de atendiendo a la forma de circulación de un título, es cómo va a entrar en movimiento ese título de crédito. A eso se refiere. Van a ser títulos nominativos o directos, son aquellos que tienen una circulación restringida, es decir, que han sido librados a nombre de una persona y para transferirse el nombre o el título de crédito se requiere el endoso del titular y la cooperación del emisor que llevará un registro de los títulos emitidos y solo se reconocerá como titular a quien aparezca como tal en el título mismo y en el registro que lleva el emisor. Pueden ser también títulos a la orden, aquellos que se extingan a nombre de una persona determinada y se transfieren únicamente mediante de endoso y entrega del título, y los títulos al portador. Son aquellos que se transfieren cambiariamente por la tradición o entrega y cuya simple tenencia legitima al poseedor. Y para eso quiero que busquen conmigo este artículo que les digo ahora en relación a los títulos de crédito. Muy bien, vamos a ver el artículo 415 y habla de los títulos nominativos. Esa es la primera clasificación que está en el D1. Dice, son títulos nominativos los creados a favor de una persona determinada. Margaret Sofía Chojolán Mejía. Ese es un título nominativo porque está a mi nombre. Juan Pérez López, título nominativo porque está a nombre de una persona. Dice, cuyo nombre se consigna tanto en el texto del documento como en el registro del creador. Significa que los títulos nominativos o directos se emiten a favor de una persona, pero aparte hay un registro, puede ser un libro de registros de títulos de crédito. Entonces ahí va a quedar a nombre de quién. Por ejemplo, el título de crédito número 214 está a nombre de Margaret Sofía Chojolán Mejía. Eso significa que esos son títulos nominativos. Tienen un nombre y tienen un registro. Sigamos viendo el 415. Son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro.
¿Qué significa eso? Que para que cambie de dueño el título de crédito, para que circule el título de crédito, porque estamos viendo, atendiendo a la forma de circulación del título, y circular es pasar de persona a persona el título. Entonces, ¿cómo voy a poner en circulación ese título que está a mi nombre? Primero, mediante endoso. ¿Cómo se hace el endoso? Mi firma. Segunda, tendría que ser la entrega. No está acá, pero usted agrégalo ahí, ¿verdad? Y tercero, la inscripción. Voy al registro que estaba donde ese título 200 estaba mi nombre, y entonces hago un cambio de registro, que ya no va a estar a mi nombre, sino va a estar a nombre de Juan Pérez López. Esa es la seguridad de los títulos nominativos, porque los títulos nominativos tienen nombre y aparte registro. Si se me pierde, voy al registro y digo, ese título estaba a mi nombre, si es cierto, aquí está su nombre. Pero en cambio, otros títulos que vamos a ver ahorita no tienen registro, hay problemas. Sigamos viendo en el artículo 415. Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efectos contra el creador o contra terceros si no se inscribe en el título y en el registro. Es decir, que tengo que cambiar el nombre y tengo que cambiar el registro. Si no, como que siga siendo mío. Si, por ejemplo, una persona lo encuentra y le pone el nombre de él, pero no hay cambio de registro, entonces no tiene validez, sigue estando a mi nombre. Vamos ahora el D.2, títulos a la orden. Y eso lo vamos a ver en el artículo 418. Si ustedes son de aquellos que imprimieron sus diapositivas, ahí donde dice títulos al nominativos o directos, escriba 415. Y en donde están los títulos a la orden, escriba el 418. Y así para ir estudiando mejor. Títulos a la orden. Los títulos creados a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se transfieren mediante endoso y entrega del título. Los títulos a la orden son creados a favor de una persona determinada y se van a entrar en circulación, o sea, a cambiar de dueño con dos cosas, endoso y entrega del título. Endoso, mi firma, entrega del título, se lo entrego. ¿Qué es lo que no tiene entonces un título a la orden que sí tienen los nominativos? Díganme ustedes. El registro. El registro es lo que no tiene. Los nominativos tienen nombre y tienen registro. Los a la orden solo tienen nombre, pero no tienen registro, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Y el endoso. Artículo, ahí está abajo. Artículo 421. Perdón. Títulos nominativos a la orden, y ahorita vamos a encontrar al portador. Artículo 436. Dice, aquellos que se transfieren cambiariamente entran en circulación por la tradición o la entrega y cuya simple tenencia legitima al poseedor. Es decir, que al portador no tiene nombre y no tiene registro. La persona que lo tiene es la persona que está en ese momento el derecho sobre ese título de crédito. Esos son títulos al portador. Son títulos al portador los que no están emitidos según el 436 a favor de persona determinada, aunque no contenga la cláusula portador y se transmiten por la simple tradición. Dice legitimación, la simple exhibición de un título de crédito legitima al portador. Yo lo pongo a la vista ya. Un ejemplo de un título al portador es un cheque emitido al portador. Es un cheque emitido al portador. Por ejemplo, los títulos, el título de crédito del cheque, ¿qué clase de título es? ¿Será que es nominativo? ¿Será que es a la orden? ¿O será que es al portador? ¿O será que es a la orden y al portador? Un cheque, analicemos en esto. Un cheque no es nominativo. ¿Por qué no es nominativo? Porque si yo lo hago a nombre de una persona, pero en los cheques no hay un registro a nombre de quién se va a crear cada cheque, entonces descartamos, no es nominativo. Puede ser a la orden, sí, porque sí lo puedo hacer a nombre de una persona y no tiene registro. Y puede ser al portador, también al portador. Es decir, que cómo es la forma de circulación de los cheques es a la orden o al portador. Y así vamos a ir analizando cada título de crédito. Les hablo más del cheque porque es el que quizá conocemos más nosotros, pero no solo ese título de crédito existen muchos más. Pero les pongo este ejemplo porque es el que a veces más entendemos. Inciso E, por su estructura, es decir, cómo está estructurado el título de crédito, cómo se clasifican. Pueden ser títulos causales y títulos abstractos. Los títulos causales son aquellos
en la que la obligación o relación causal está íntimamente ligada al título. Por ejemplo, un certificado de depósito o un bono de prenda. ¿Significa eso qué? La obligación tiene que ver con el título. En los certificados de depósito, cuando veamos los títulos de crédito, van a ver que los certificados de depósito y los bonos de prenda, ellos son representativos de mercadería. Entonces, por ejemplo, un depósito podría ser, hablemos, por ejemplo, de un vehículo que se encuentra en determinado depósito. Puede ser judicial o no judicial. Judicial cuando, pues, un hecho de tránsito tiene que ingresar el vehículo a un predio, ¿verdad? Entonces, ahí nos van a dar a nosotros un documento que es un depósito, ¿verdad? Un documento en donde se nos acredita que somos nosotros los propietarios. Si es mercadería, comúnmente lo que se hace es dejar mercaderías o apartar o dejar en una bodega una mercadería y nos van a dar como resultado un certificado de depósito o un bono de prenda. Títulos abstractos son aquellos que se desligan de la causa y funcionan sin ninguna conexión con el negocio o relación causal que le dio origen. Por ejemplo, el pagaré, la letra de cambio. La letra del pagaré da una orden incondicional de pagar o de cobrar una suma determinada de dinero, pero es independientemente de su causa. Es decir, yo tengo un pagaré a mi favor, una persona me firmó un pagaré y vence por ejemplo, el 10 de mayo del 2022, un pagaré. Pero a mí, o sea, en esa fecha me van a pagar a mí 5,000 quetzales, tengo un pagaré a mi nombre. Pero resulta que yo me voy a ir del país y me urge tener esos 5,000 quetzales porque yo no voy a estar para esas fechas acá. Entonces yo voy con la otra persona y le digo, fíjese que yo tengo un pagaré a mi nombre, pero yo quiero negociar y quiero que hagamos que entre en circulación este pagaré. Entonces yo se lo voy a dejar a usted, se lo voy a endosar, recuerden ustedes, se lo puedo endosar con la simple firma, entonces yo le voy a endosar este pagaré a usted y usted, pues dígame, ¿cómo hacemos para arreglar lo del pago de este o el cambio de este pagaré? Entonces me dice, bueno, yo voy a recibir 5,000 quetzales el 10 de mayo, pero como le estoy adelantando, entonces yo le voy a dar a usted, por ejemplo, 4,500. Perfecto, entonces yo recibo los 4,500 y la otra persona se queda con el pagaré. Y la persona el 10 de mayo tiene que recibir los 5,000 quetzales. Pero no puede decir la persona que me firmó a mí ese pagar y va a decir, no, yo no le pago porque yo no le debo a usted los 5,000 quetzales, yo se los debo a otra persona. Yo se los debo a Sofía y no se los debo a usted, entonces yo no se los pago. No. ¿Por qué? Porque en los títulos abstractos se desligan de la causa. ¿Cuál es la causa en la generación de este pagaré? La deuda que esa persona me tenía. Pero el pagaré es independiente y me firmó ese pagaré, entonces la causa ya no deja, ya no tiene validez ahí. No puede decir, no, yo no le debo, yo no le pago. No, él tiene o esa persona tiene a su favor ahora el pagaré que yo le entregué, que entró en circulación, entonces esa persona tiene que hacer efectivo los 5,000 quetzales con la otra persona. Ahí estamos con los títulos abstractos. Siguiente, por el carácter del creador. Pueden ser títulos públicos o títulos privados. Los títulos públicos son los que son creados únicamente por el Estado. Por ejemplo, los bonos del tesoro, esos certificados con los cuales nos endeudan a nosotros en el país, esos son títulos públicos. Los títulos privados son los que son creados por los particulares. Ejemplo, todos nuestros títulos de crédito. Por la función económica que representa cada uno, pueden ser títulos de especulación, aquellos cuyo producto no es seguro, sino fluctuante. Por ejemplo, los documentos o una acción en la bolsa de valores. Es un título de especulación, ¿verdad? Yo no puedo saber si yo tengo a mi favor un documento en la bolsa de valores que me da, por ejemplo, tantas acciones, pero podría ser que vayan a incrementarse o que al contrario, vayan a devaluarse. Los títulos de inversión no son aquellos cuya renta está segura y garantizada. Por ejemplo, pueden ser los bonos, los certificados fiduciarios, las cédulas hipotecarias. A esas ya tienen un valor y no pierde, ¿verdad? Sino que se mantiene el valor de cada uno de estos títulos de crédito.
En relación a todas estas clasificaciones que hemos visto nosotros, vamos a ir después encontrando cada título de crédito y vamos a ir buscando a qué pertenece, cuáles son las características. Ustedes, por ejemplo, van a decir, este es un título abstracto, este es un título causal, o este es un título privado, o este es un título nominativo, o es a la orden, o es al portador, y así vamos a ir entendiendo mejor. Por eso me interesa que comprendamos bien estas clasificaciones de los títulos de crédito. ¿Qué es la circulación de un título de crédito? La circulación se refiere a que el título de crédito está destinado a circular. ¿Qué significa eso? Transmitirse de persona a persona. Esa es la circulación de los títulos de crédito. Que los títulos de crédito se transfieren de una persona a otra persona a otra persona, eso se llama circulación. Y le agregamos de títulos de crédito porque lo que circula o lo que cambia de dueño, digámoslo así, son los títulos de crédito. Regulación en Guatemala de los títulos de crédito. En Guatemala los títulos de crédito están regulados por el Código de Comercio, que es el decreto número 270 del Congreso de la República de Guatemala, a partir del artículo 314 hasta el artículo 385 de nuestro Código de Comercio. ¿Cuáles son los elementos personales de los títulos de crédito? Antes de iniciar acá me detengo. No significa que todos los títulos de crédito vayan a tener estos sujetos, no. Puede ser que unos tengan unos y otros tengan otros, pero muy difícil un título de crédito va a tener todos estos sujetos, por eso se llama elementos personales, son las personas. Porque puede ser que un título de crédito tenga solo uno de ellos y no tenga otros, pero vamos a conocer cuáles van a ser los elementos personales o cuáles son los elementos personales de los títulos de crédito para que ustedes me digan después, atendiendo a cada título, este tiene librador, librado, tiene aceptante, tiene una avalista, tiene un endosante, entonces vamos a conocer cómo se le llama. El librador es la persona que va a crear el título de crédito, es el librador. La persona que crea o da la orden de pagar el título de crédito. En el cheque, yo soy dueña de mi chequera, entonces dice, quien lo crea y da la orden de pagar. ¿Quién es el que da la orden de pagar ese cheque? Yo. Entonces, en un título de crédito, que es el cheque, yo soy el librador. Girado o librado es la que recibe la orden de pagar. En el caso de un cheque, por ejemplo, ¿quién es el que recibe la orden de pagar esa cantidad al tener el cheque o ese título de crédito? Es el banco. Entonces, en el cheque, por ejemplo, el girado o el librado sería el banco. No así pasa, por ejemplo, con un pagaré, en donde librador y librado es la misma persona, porque lo estoy creando y también me estoy obligando a pagar esa cantidad de dinero. Entonces, solo vamos entendiendo los nombres para después aplicar. Librador, quien crea y da la orden de pagar. Girado o librado, la persona que recibe la orden de pagar ese dinero. O cualquiera, o más que todo es en efectivo. El aceptante es el girado o librado que admite mediante su firma la orden de pago a su cargo. El aceptante es la persona que está aceptando que tiene la obligación o la responsabilidad de pagar ese dinero. En este caso, en el cheque, librador soy yo, porque es mi cuenta, el girado y el librado es el banco, porque recibe la orden, el aceptante es el banco, porque él también está aceptando la responsabilidad que tiene de pagar esa cantidad de dinero. Y vamos ahora con el tenedor, tomador o beneficiario. Es la persona o legítimo tenedor que tiene el derecho de cobrar el título. Es la persona que va a recibir, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, el tenedor, tomador o beneficiario en ese título de crédito del cheque sería la persona a favor de quien yo quiere el cheque. El portador es el actual propietario o exhibidor del título. El portador es el actual propietario, es la persona que lo posee. Puede ser que yo haya girado ese cheque y que la persona decida cobrarlo hasta el otro mes. Tiene 6 meses, ¿verdad? Para hacer efectivo el cobro. Pero digan, yo lo voy a cobrar el otro mes. Entonces, en ese momento solo hay un librador, que soy yo, quien creó el título, y hay un portador. Hasta el momento no están los demás porque no lo ha ido a cobrar, ¿verdad? ¿Quién es el avalista? Es la persona que avala o que garantiza el pago.
Normalmente los cheques simples no necesitan de avalista, pero hay cheques especiales que necesitan la firma de un avalista. El avalado es la persona que recibe el aval, es decir, yo voy a girar, voy a ser avalista de una deuda y voy a firmar. ¿Por qué? Porque yo estoy avalando que esa persona tiene la facultad para poder recibir ese dinero. Y la persona que está recibiendo al avalista en su título de crédito se llama avalado. El endosante es la persona legítima que transfiere el título mediante endoso. Yo entrego ese cheque, la persona no quiere cobrarlo, lo endosa y se lo da a otra persona. Ese es el endosante. La persona que estaba legitimada, pero que va a transferir el título mediante la firma. La firma siempre debe ser, el endoso, perdón, siempre debe ser mediante una firma. A propia orden, cuando una misma persona es el librado y es el beneficiario, ¿verdad? Es decir, que no hay, por ejemplo, los famosos cheques de caja, ¿verdad? Él es bueno, en los cheques de caja no, es el librado y el beneficiario, es la persona que él emite y él mismo va a ser el beneficiario. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el endoso. El endoso. El endoso es una cláusula accesoria e inseparable del título, en la que el acreedor cambiario, ¿por qué se le dice acreedor cambiario? No porque solo funcione en la letra cambiaria, pero acreedor cambiario porque estamos hablando de los títulos de crédito, ¿verdad? En la que el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transcribiéndole el título con efectos limitados e ilimitados. Es una aclaración puesta en el título por la que el tenedor transmite a otra persona el derecho incorporado en el mismo. Endoso significa en el dorso o en la parte de atrás del documento. El endoso, entonces, se entiende que debe ser una cláusula accesoria, pero que es inseparable del título. Por ejemplo, los cheques no traen el endoso hecho. El endoso se hace por medio de la firma. Eso significa que solo trae un área de endoso, pero no ya lo trae hecho. Entonces, ¿por qué? Porque es la persona que va a hacer el endoso, que es el beneficiario en ese momento, es la que va a realizar o va a llenar esa área de endoso. ¿Cuáles son las características del endoso? El endoso es la entrega por medio de una firma. Por eso dice, es una cláusula accesoria inseparable, en la que el acreedor o el dueño de ese título pone a otro en su lugar, ¿verdad? Yo lo iba a cobrar, pero te lo endoso, te lo doy. Transcribiéndole el título con efectos limitados, transfiriéndole sería ahí el título con efectos ilimitados o puede ser limitados. Es una aclaración puesta en el título por la que el tenedor le transmite a otra persona el derecho que incorpora ese título, ¿verdad? Y el endoso dice que viene de dorso, en dorso, porque se pone en la parte de atrás, generalmente. ¿Cuáles son las características del endoso? Primero, que es un acto unilateral, porque basta la participación del endosante. Es unilateral, no necesito consultar a otra persona cuando yo voy a hacer el endoso de un título de crédito. Es un acto escrito porque debe constar en el propio título o en la hoja adherida al mismo. Dicha hoja se llama complementaria. El endoso es escrito. Generalmente se hace por medio de una firma. Es un acto cambiario porque pone en circulación los títulos de crédito. Es propio de los títulos de crédito regulado específicamente para los títulos a la orden. Es un acto accesorio porque solamente existe si hay un título de crédito. Si no hay título de crédito, entonces no va a existir el endoso. Por eso es un acto accesorio a un título que ya está previamente. No puedo yo en una hoja en blanco poner una firma y decir que es un endoso. ¿Endoso de qué? Porque no hay algo, no hay un título. Entonces es un acto accesorio. Es un acto incondicional. ¿Por qué? Porque es un acto puro y simple. Las condiciones se tienen por no puestas. Yo no tengo que poner en mi endoso, autorizo a Juan Pérez López que cobre este cheque que antes era mío, pero yo firmo para que él lo pueda cobrar en el banco. Yo no tengo que poner nada de eso. Parece como chistoso, pero es un acto incondicional. Por eso es puro y simple. Las condiciones no se deben poner, sino solo la firma. Es un acto indivisible. No puede darse el endoso parcial. Es nulo si no se da completo. No puede ser un endoso parcial. Parcialmente, voy a firmar, pero que solo le den 500 y a mí que me queden los 500. O usted me da, no. Eso lo puedo hacer yo
de forma personal con él, pero legalmente es un acto indivisible. Es un acto que para producir efectos se necesita la entrega del documento. Es decir, que para que pueda tener al final los elementos y las características de un endoso, se tiene que entregar el documento. Eso es lo que se le llama endoso. ¿Cuáles son los requisitos para el endoso de cualquier título de crédito? El endoso debe constar en el mismo título, o sea, en el título mismo o en hoja adherida a él, ¿verdad? Se puede hacer en el mismo título o se puede hacer lo del endoso en otra hoja. Y debe llenar siempre, en todo caso, los requisitos. El nombre del endosatario, la persona que está endosando. La clase de endoso, que puede ser un endoso en blanco, un endoso en propiedad, un endoso en garantía, un endoso en procuración. Puede ser posterior al vencimiento, posterior al protesto, interbancario, por recibo. Tiene que llevar también el lugar y la fecha y la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Esos son los requisitos. O en blanco, no necesito agregar nada. En propiedad, definitivamente yo lo entrego, no tengo que requerir nada más. En garantía, dependiendo para qué va a servir el endoso. En procuración, igual. Es posterior al vencimiento, podría ser que el título de crédito ya se venció y después lo haga, o posterior al protesto. Hoy vamos a revisar lo que es el protesto y vamos a ver que es un acto notarial cambiario, entonces podría ser después de que yo proteste el documento que yo haga el endoso. Puede ser interbancario, puede ser por recibo, debe llevar también mi endoso, el lugar y la fecha y la firma del endosante. ¿Cuáles son los elementos personales del endoso? Es el endosante y el endosatario. El endosante es la persona que va a transferir el título y el endosatario es la persona a quien se transfiere el título. Endosante, yo entrego el cheque, ¿verdad? Y el endosatario es la persona a quien se va a transferir, la que recibe entonces ese cheque. Clases. Clases de endoso. Primero hay un endoso que es el endoso regular, pleno, completo, traslativo. Se transfiere la propiedad del título. Con la firma únicamente lo que hago es transferir la propiedad del título. Dos, irregular o limitado. Cuando se habla de irregular o ilimitado, son los que presentan un fallo en los efectos del endoso. Limitan sus efectos y son endoso en procuración o apoderamiento. Solo autoriza al interesado realizar actos de conservación y ejercicio del derecho en interés del endosante. Es decir, que puede ser irregular o limitado, es decir, que no transfiere todo, sino que limita ciertos efectos, pero eso debe hacerse saber. El endoso en garantía consiste en dar el título en garantía prendaria de un crédito. Se debe expresar con las cláusulas endoso en garantía o debe decir en garantía. ¿Qué significa eso? Que no se le va a dar totalmente el derecho a la persona, sino únicamente para garantía de algo. Entonces se pone endoso en garantía. ¿Cuáles son la clase de endoso especiales? Son los endosos en blanco. La firma únicamente el endosante y el endoso posterior al vencimiento es el endoso posterior a lo que es el protesto. Y vamos a ver lo que es el protesto ahorita. Hablamos ahorita del endoso. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el aval. El aval lo tenemos contemplado en el artículo 400 de nuestro Código de Comercio. Y vamos a entender lo que es el aval. El aval es un acto jurídico también unilateral, al igual que el endoso. Recuerda, es unilateral. Es escrito en el propio título del crédito. Recuerden también que el endoso era también en el propio título, o también aparte y era un accesorio, en el que una persona, a esa persona le vamos a llamar avalista, garantiza el pago del mismo obligándose de manera autónoma, es decir, que nadie le obligó. Leamos, por favor, el artículo 400 de nuestro Código de Comercio. Dice así. Aval. Mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan la obligación de pagar dinero. Podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. El aval es como dar un respaldo. Es decir, dentro de un título de crédito, yo voy a firmar en aval y pongo mi firma. ¿Qué significa eso? Que yo estoy
dando o respaldando esa obligación que se está acreditando dentro de un título de crédito. Eso es un aval. ¿Cuáles son las características de un aval? Primero, que es un acto propio de los títulos de crédito. Significa que nadie más lo puede hacer. Es un acto escrito. En el 401 dice: el aval deberá constar en el título de crédito mismo o en una hoja a la que se adhiere. Por eso dice que debe estar por escrito. Es un acto de constancia en el documento o en la hoja a la que se adhiere. Es decir, que según también el 401 puede ser ahí mismo o puede ser un accesorio por medio de una hoja. Es un acto incondicional. Se permite que sea por la totalidad o parcialmente del importe del título, pero no sujeta a condiciones. ¿Qué significa esto? Que el aval, no puedo decir yo avalo, pero con tal condición. No, sino que se permite que sea por la totalidad o parcialmente del importe, pero no condiciones. ¿Qué significa eso? Que cuando se habla que es un aval parcial, puede decir que yo firme en aval, por ejemplo, solo del 50% del total del título de crédito. Entonces lo debo de hacer saber. Pero no significa que debo poner una condición, es decir, avalo, pero con la condición tal y tal. No, sino que solo lo puedo hacer total o parcial y debo indicar la cantidad, pero no puedo poner condiciones. Es un acto accesorio porque debe existir previamente un título de crédito, el cual se va a garantizar. Es un acto informal. Si bien la ley establece que el aval deberá constar en el título o en hoja adherida con la expresión de la denominación aval u otro equivalente, también establece que cuando no se le puede atribuir a la sola firma puesta otro significado, dice que se tendrá por aval. Puede ser entonces que yo firme un título de crédito y que no le ponga nada, ¿verdad? Y entonces dice que acá en el 401 que si no dice nada, se entiende que yo estoy avalando la totalidad de ese título de crédito. Entonces, llegamos a la conclusión que el aval en sí dice que es la garantía que yo estoy dando al pago, de ya sea total o parcial, del título de crédito en donde yo estoy colocando y estoy responsabilizándome por medio del aval. ¿Quiénes son los elementos o cuáles son los elementos personales del aval? Primero, el avalista, que es la persona que escribe la fórmula del aval o pone su firma en el título de crédito en forma expresa o tácita. Cuando no se le puede atribuir otro significado, garantiza en todo o en parte el pago de un título que contenga la obligación de pagar. Entonces, ese es el avalista, es la persona que se va a responsabilizar por el total o una fracción del importe total de un título de crédito. El avalado es la persona a la cual se le va a avalar, ¿verdad? La persona que presta el aval. En el aval debe indicarse el nombre del signatario por el cual se presta el mismo. De lo contrario, se entiende garantizar las obligaciones de que liberen el mayor número de obligados. El elemento objetivo lo constituye la suma garantizada. La ley permite la garantía total o parcial de un título de crédito. Entonces, ¿quiénes son las personas que intervienen en el aval? El avalista, la persona que firma el título de crédito, y el avalado, la persona por la cual va a recibir el aval. Función económica del aval es garantizar el cumplimiento de una obligación contenida dentro de un título de crédito. Eso es, ¿verdad? ¿Han ustedes oído por ejemplo, el término de lo fiduciario o fiador, mejor dicho? Entonces, el fiador, ¿qué es lo que hace el fiador? Garantiza el cumplimiento de una obligación. Dice uno, bueno, yo voy a aperturar un crédito, pero necesito de un fiador. Esa es la persona, es el avalista, ¿verdad? La persona que va y firma en responsabilidad de otra por total o parcialmente el importe del título de crédito. Solo que acá ahí no es, aquí no es en el aval no es una apertura de crédito, sino es evidentemente pues un título de crédito. La naturaleza jurídica es de una garantía, tiene la naturaleza jurídica de una garantía, ya que es una fórmula de la que se vale el beneficiario para asegurar un derecho en caso de incumplimiento. ¿Quién? El aval. Si no paga el verdadero, ¿verdad? Librador, entonces tiene que pagar el avalista.
Es considerado una garantía objetiva, ya que no se garantiza que el avalado pagará, sino que el título será pagado. El aval no se da a favor de persona determinada, sino a favor del título. En caso de que no se indique el nombre de la persona a favor de la cual se dio el aval. Entonces, a favor del título, y recuerden ustedes que hay una literalidad, hay autonomía en relación a los títulos de crédito, y entonces esta naturaleza jurídica tiene que ver con que el aval acompaña al título de crédito. Vamos a revisar ahora lo que es el protesto. El protesto es el acto que tiene por objeto la comprobación fehaciente de la falta de pago a su vencimiento, según el Código de Comercio dice de una letra de cambio, pero podría ser de cualquier título de crédito, es decir, una letra de cambio, un cheque, un pagaré. El protesto, vean por acá, es un acto notarial en que el profesional da fe en forma documentada. ¿De qué? De que hay un título de crédito que ha llegado a la fecha de su vencimiento y que no quiere ser pagado. El artículo 399 del Código de Comercio, revisémoslo por favor, y dice protesto. La presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se hará constar por medio de un protesto. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto. ¿Qué significa esto? En el ejemplo que vimos anteriormente de ese pagaré que yo negocié, ¿verdad? Era un pagaré a mi nombre, que era pagadero a cierto tiempo fecha, que significa eso, que iba a ser pagado el 10 de mayo del 2022. Yo lo meto en circulación por medio del endoso, lo entrego, firmo, se lo entrego a la otra persona, esta persona llega el 10 de mayo y resulta que pone a la vista, ¿verdad? El pagaré y resulta que la persona no le quiere pagar y no quiere pagar y no quiere pagar y no quiere pagar. Es necesario entonces hacer valer. ¿Cómo voy a hacer constar yo que o la otra persona que no me quieren, que no le quieren pagar ese pagaré, que no le quieren hacer efectivo ese pagaré? Entonces se hace por medio de un acto notarial que se llama protesto. Leamos nuevamente el primer recuadro. Es un acto que tiene por objeto la comprobación fehaciente de la falta de pago a su vencimiento de cualquier título de crédito. El protesto es un acto notarial, por lo tanto, solo lo pueden hacer los notarios, no lo puede hacer otra persona. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, pero el protesto en sí solo lo hace el notario. Lo demás que se hace es porque ya no necesita protesto, pero el protesto lo hace un notario. Entonces, el 399 dice, la presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto, salvo disposición legal expresa. Ningún otro acto podrá suplir al protesto. El creador del título podrá dispensar al tenedor de protestarlo si inscribe en el mismo la cláusula sin protesto, sin gastos u otra equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar un título ni en su caso de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso. Pero la prueba de que la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien la invoque en contra del tenedor, si a pesar de esta cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. En resumen, este segundo párrafo indica que cuando haya una cláusula en donde diga sin protesto o generalmente se pone libre de protesto, significa que yo ya me puedo ir a la acción cambiaria. La acción cambiaria es el procedimiento que se hace para cobrar un título de crédito. Esa es la acción cambiaria. Es decir, el pagaré, ese pagaré no me lo quieren pagar y no me lo pagan y no me lo pagan, entonces tengo que iniciar la acción cambiaria, que es iniciar un procedimiento judicial para que me paguen ese título de crédito. Pero para que me paguen el título de crédito tengo que acreditar yo que esa persona no me lo quiso pagar. Lo voy a hacer por medio de un protesto, que es un acto notarial, o le puedo poner de una vez previendo, mire, bueno, usted me va a firmar este pagaré a mí, pero de una vez le vamos a poner libre protesto. Eso significa que si usted no me quiere pagar ese pagaré, entonces yo ya no voy a tener que pagarle a un notario extra para que me haga el acta de protesto, sino lo que yo voy a hacer es que de una vez me voy a la acción cambiaria porque no tengo que protestar.
no le voy a estar diciendo a usted que me pague, sino que ya no le voy a protestar sin el hacer el protesto, sino únicamente me voy a ir a la acción cambiaria. Eso significa, ¿verdad? No solo puede llevar libre protesto, dice que puede llevar sin protesto, sin gastos u otra equivalencia. Pues generalmente se coloca libre de protesto. Un ejemplo de un protesto es este que está acá. En la ciudad de Guatemala, siendo por ejemplo el 7 de marzo del año 2022, yo, Margaret Sofía Chojolán Mejía de Funes, notaria, soy requerida por el señor Juan Pérez López con el objeto de protestar la letra de cambio que copiada literalmente dice. Inicia, ¿verdad? Juan Pérez López, para el efecto me constituí en la residencia situada en la Segunda Avenida 2-2 de la zona 2. Según consta en el documento, en la citada dirección fui atendido por el señor Marcelino López, librado de la letra transcrita, a quien le requerí la aceptación o el pago en su caso de la letra de cambio que creó en su contra el señor Juan López Pérez. Manifiesta el requerimiento o el requerido, ¿verdad?, que no acepta o no paga la letra transcrita porque en este momento, por ejemplo, no tiene efectivo. En consecuencia, queda protestada la letra por falta de aceptación o por falta de pago. El acta que autorizo consta en esta única hoja. Le di lectura el contenido de la misma al señor Marcelino López, quien enterado se negó a firmar, dándola por terminada a las 10 horas con 30 minutos en el lugar y fecha inicialmente indicados, la que es firmada y sellada por mí. Doy fe. Este es un ejemplo simple. Claro que ustedes en su redacción deben ser más formales, ¿verdad? Pero es solo cuestiones de ejemplo de cómo podría redactarse un protesto. Generalmente, los protestos que más suscribimos nosotros son por los cheques que se giran y que no tienen fondos. Entonces, nos vamos, acompañamos a la persona directamente a la ventanilla. En la ventanilla ya llevamos así el acta, como ustedes la ven acá, ya deben llevar los espacios solo para poner los nombres, agregar las direcciones y todo eso. Y entonces le acompaño al señor y entonces él en la ventanilla va a verificar si tiene fondos o no el cheque y dice no. Entonces ahí eso lo hago constar. En la ciudad de tal y tal, siendo tales horas, yo siendo notaria, soy requerida por el señor tal y tal, con el objeto de protestar el cheque, gira número tal y tal, con serie tal y tal, a nombre de la cuenta tal, con el número de cuenta tal, todo para lo cual procedimos de la siguiente manera. Primero, nos acudimos directamente a la ventanilla número tal, del banco tal y tal, ubicado tal y tal, en donde nos atendió el trabajador de cajero que es tal y tal. Al momento de entregarle el cheque, verificando en la ventanilla que este no tiene fondos efectivos, por lo cual hago constar que se realiza el protesto por falta de pago, eso es por falta de pago el cheque, no aceptación, sino por falta de pago. Y les voy a aclarar de una vez por qué se dice por falta de pago o por falta de aceptación. En la circulación de los títulos de crédito, es decir, pasar de una persona a otra los títulos de crédito, hay algo, ¿verdad? Que se habla sobre la forma de vencimiento de los títulos de crédito. Y quiero ver, no lo tengo acá, pero por eso se los voy a explicar. Entonces, en las formas de circulación o las formas de vencimiento y de pago de los títulos de crédito, por ejemplo, hay ciertas formas de circulación o de cumplimiento de los títulos de crédito. Hay unos que son pagaderos a la vista. Esos títulos de crédito los pongo a la vista y no importa, no tiene una fecha de vencimiento, sino, por ejemplo, el cheque es pagadero a la vista. Los cheques prefechados no existen, ¿verdad? Los cheques son todos pagaderos a la vista, según la ley. Que les pongan otra fecha y que no les vayan a pagar el cheque porque tienen fecha distinta es algo aparte. Pero los títulos de crédito de cheques son pagaderos a la vista. Pero otros pueden ser pagaderos a 15 días vista. Veamos, si el cheque, si por ejemplo una letra de cambio dice a 15 días vista, a 15 días vista. Bueno, eso significa que para que a mí me paguen, ese pagaré, digamos, y dice forma de vencimiento 15 días vista. Entonces, yo quiero que me paguen, por ejemplo, el 15 de mayo. Entonces, tengo que ir
antes del 15 de mayo, porque dice a 15 días vista, a 15 días. Entonces lo voy a llevar a la vista de la persona que me adeuda o que me ha firmado esa letra de cambio y entonces ya lo puse a la vista. A partir de que se lo puse a la vista, esa persona tiene 15 días para hacerme efectivo el cumplimiento de ese título de crédito, porque dice ahí a 15 días vista. A vista, lo pongo a la vista, inmediatamente se cumple. A 15 días vista, lo pongo a la vista y a 15. Si dice a un mes vista, entonces lo pongo y al mes me lo van a cancelar, ¿verdad? Pero si yo lo pongo a la vista y no lo aceptan, dicen, no, yo no le voy a pagar esto. En 15 días yo no se lo pago. Entonces ahí hay una no falta de pago, porque me tendría que pagar hasta dentro de 15 días o dentro de un mes. Pero ahí no hay falta de pago, sino que hay falta de aceptación, ¿verdad? Por eso dice falta de aceptación o falta de pago. Cuando es, por ejemplo, a 15 días fecha, a 15 días fecha, entonces ya no es, por ejemplo, no es a 15 días vista, sino a 15 días fecha, entonces ya trae fecha. Por ejemplo, el 1 de mayo y dice a 15 días fecha, significa que va a ser hasta dentro de 15 días que me van a pagar, pero ahí ya trae la fecha. Ahora, 15 días vista es que yo elijo el día de la vista. Ahora, cuando ya trae la fecha, yo lo pongo y a 15 días es, ¿verdad? Eso lo vamos a ir entendiendo conforme trabajemos la circulación de los títulos de crédito, pero para que ustedes tengan y se aclare un poquito esto en relación a lo que es falta de aceptación o falta de pago. El protesto, entonces, es un acto notarial de naturaleza formal que sirve para hacer constar de manera auténtica que el título o valor se presentó oportunamente para su aceptación o pago y la negativa por el librado o el aceptante según sea el caso. ¿Cuáles son los requisitos formales del protesto? Primero, se va a suscribir por medio de un acta notarial, por eso es un acto notarial, porque ¿quién suscribe el acta notarial? Solo los notarios. En el acta se reproducirá literalmente todo cuanto consta en el documento que se protesta. Tiene que transcribir todo el título. 3. Se hará constar el requerimiento de pago o de su aceptación del título que se trate. Tiene que usted constar que en tal y tal fecha me requerí para su aceptación o para el pago del título de crédito X. 4. Se hará constar los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Es decir, voy a preguntar por qué motivo no lo está aceptando o por qué motivo no se va a pagar y se debe anotar. Debe constar la firma de la persona con quien se practique la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa a firmar. Esto significa que pueden ir más firmas o no. En resumen, ¿por qué? Porque nosotros los notarios tenemos fe pública. Por eso dice, debe constar la firma de la persona con quien se practique la diligencia, la persona que está requiriendo mis servicios, o la indicación de la imposibilidad para firmar o de la negativa. ¿Por qué motivo no quiere firmar la otra persona? Yo no lo acepto, pero no firmo. ¿Qué voy a notario entonces? Se le hizo el requerimiento, indicó que no desea firmar. Yo firmo como notaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe pública. Y recuerden que la fe pública es una investidura jurídica que tenemos nosotros al momento de ser condecorados, de ser investidos, de ser graduados como notarios. No debemos hacer abuso de la fe pública, pero debemos utilizarla correctamente. Hay quienes es que no quiso firmar, es que no quiso firmar. Yo, no importa, si yo soy notaria, no me interesa si firman o no firman. Lo que a mí me interesa es prácticamente estar yo presente, ser fiel a mi fe pública, respetarla, honrarla, no abusar de ella, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener muy claro. Igual como, por ejemplo, los notificadores del juzgado tienen una fe pública, no, pues, no fe pública como la de nosotros los notarios, es otra clase de fe pública, ¿verdad? Es una fe pública judicial, ¿verdad? La que les impone o las es una investidura del organismo judicial específicamente a los notificadores, porque si no los notificadores tendrían que estarnos rogando a nosotros para firmar todas las notificaciones. No ellos, sino la pegan en la puerta y ellos tienen fe pública de que la dejaron ahí, ¿verdad? Hay quienes no, pues están y van a notificar y no conocen esa calidad que tiene. Debe constar la expresión del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto y la firma del notario autorizante. El acta debe protocolizarla, ¿quién dice? El notario. Esto es una de las actas de que se protocolizan, ¿verdad? Esos son, recuerdan, ustedes están estudiando la fase privada, entonces ahí tienen también ustedes el nombre de un documento que es extra protocolario, pero que se tiene que protocolizar.
¿Qué formas existen para suplir al protesto? Es decir, que si yo no se puede hacer ese protesto, ¿de qué otra forma puede hacerse acreditar de que la persona no quiso pagar o aceptar el título de crédito? Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir el protesto. Una disposición expresa de la ley está contenida en el artículo 483 del Código de Comercio, que establece que si la letra de cambio se presentare por conducto de un banco, la anotación respecto de la negativa de aceptación o de pago valdrá como protesto. También el 511 establece que el protesto por falta de pago en un cheque, la anotación que el librado, es decir, el banco o la cámara de compensación ponga en el cheque, surtirá los efectos del protesto. ¿Ven ustedes esos sellos que ponen cuando se dice que no tiene fondos? Esos sellos que ponen en el banco cuando dice, bueno, esto no tiene fondos y lo ponen en los cheques, eso suple un protesto. Es decir, que ya no tengo que llamar a un notario para que me haga el acta de protesto, sino con ese cheque, con ese sello, también puedo sustituir, ¿verdad? Es decir, que puedo yo, por conducto del banco, en una letra cambiaria o en un cheque, ese sello me va a valer como un protesto, ya no tengo que hacerlo. O también el que pone la cámara de compensación en un cheque. Recuerden ustedes que si yo llevo un cheque del banco A, pero lo llego a cobrar o a depositar al banco B, se va a cámara de compensación. Entonces, yo creo que ahora tardan menos tiempo, creo que tardan como 24 horas, porque sí lo están haciendo rápido. Entonces, el banco B, donde yo quiero depositar ese cheque, que es del banco A, pero lo deposito en el B, entonces se va a cámara de compensación. En cámara de compensación requieren el pago del banco A, y entonces ya hacen efectivo el depósito de ese dinero, de ese dinero en el banco B. Eso, digamos, si llega a cámara de compensación y se pone que no tiene fondos, ese cheque también tiene que servir como protesta. ¿Cuáles son las clases de protesto? Puede ser antes del vencimiento, puede ser por aceptación de cantidad menor en la consignada de la letra. Por ejemplo, se deben 5,000 y me van a dar solo 3,000. Por aceptación tachada, que es decir, que no se, vamos a ir viendo mejor cada uno. Por no aceptación ya entendemos, ¿verdad? Que no se aceptó el título de crédito. Por aceptación de cantidad menor de la consignada está en el 459. Revisemos rápidamente el 459. Dice, aceptación deberá ser incondicional. La aceptación deberá ser incondicional, pero podrá limitarse a cantidad menor de la expresada en la letra de cambio. Es decir, que hay una cantidad menor, ¿verdad? Entonces solo se va a protestar por la diferencia. Por aceptación tachada 460. Se considera rehusada la aceptación en el que el librado tache antes de devolver la letra de cambio al tenedor. Es decir, que haya agregado algo más, una línea o algo a esa letra. De mejor seguridad, puede ser posterior al vencimiento. Cuando es posterior al vencimiento es cuando hay solamente un pago parcial y se va a protestar el resto que se debe o por falta de pago, definitivamente cuando no se paga. ¿Cuáles son los efectos que produce el protesto? Produce un efecto probatorio de que se presentó en tiempo el título de crédito y de la actitud que tuvo el requerido de que no quiso pagar o hacer efectiva o no aceptar la letra de el título de crédito. Segundo, hay un efecto conservatorio de los derechos nacidos del título, es decir, que existen todavía. Número 3, hay un efecto constitutivo de la mora del obligado y el derecho al cobro de los intereses. ¿Qué significa esto? Y esto es lo mejor de los títulos de crédito, que los títulos de crédito inmediatamente empiezan a acumular intereses, empiezan a acumular intereses en relación a los títulos civiles, por ejemplo. Recuerden ustedes que no se pueden, se van a empezar a cobrar intereses hasta que el juez diga en lo civil, en lo mercantil no. A partir de ese momento del incumplimiento del pago de un título de crédito, a partir desde ahí, sin el juez ni siquiera tiene conocimiento aún, va a empezar la acción cambiaria, pero si no termina luego, ahí ya los intereses ya van creciendo, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces sobre las lecturas para la semana número 7, porque la semana número 6 es evaluación, pero la semana número 7 la vamos a trabajar la otra semana.
Y vamos a leer desde el artículo 385 al artículo 654 del Código de Comercio y vamos a leer también la Ley de Propiedad Industrial y la Ley del Organismo Judicial, por favor, para la semana número 7. Tenemos como unos 8 minutos para poder trabajar con ustedes si en caso tienen alguna duda, alguna pregunta, compañeros. Y voy a iniciar a ver. Uy. Bueno, cuando yo les pongo COCO, significa Código de Comercio. No les pongo CC, porque CC abreviamos Código Civil. Pero cuando dice COCO o CODECO, es Código de Comercio. Tanto el librador como el tenedor puede hacer efectivo el acta de protesto. Solo lo hace el notario, pero lo va a solicitar el librador, en este caso, ¿verdad? La persona que está girando el título de crédito, o puede ser el tenedor también, o puede ser que el librador y tenedor sean la misma persona. Eso va a depender del título de crédito, ¿verdad? Exactamente, compañera Diana. Muy bien, compañero Leonel. Vamos a ver cómo hacemos. Compañeros, los que, miren, yo no tengo el link de Telegram de ustedes, pero yo no voy a ingresar a su grupo de Telegram. Pero si ustedes me hicieran el favor de enviármelo, yo se lo quisiera enviar a varias compañeras que me dicen que no tienen, em, no tienen, ¿cómo les dijera yo? No tienen su código, perdón, no tienen sus presentaciones, entonces me gustaría que si ustedes tienen que alguien me lo envíe para yo reenviárselos nada más para que puedan tener acceso a los documentos. Sí, compañero José Carlos, las leyes entran en el examen también. Así que hay que leer las diapositivas y hay que leer las leyes. Ya les dije en una clase desde dónde tienen que leer las leyes, ¿verdad? Significa eso que las leyes tienen que leer el objeto de la ley, qué es lo que regula o por qué fue creada. Lean mucho los considerandos de las leyes porque ahí van a entender ustedes solo con la pregunta, ahí se refiere a tal ley, porque son bastantes leyes, ¿verdad? Entonces, lean el objeto de la ley, lean los procedimientos que tienen las leyes y algunas definiciones que tenga. Entonces, lean por favor un poquito de cada una de las leyes. No, la semana número 7 no entra en el examen, solo es hasta la semana número 5. Compañeras, yo no tengo acceso a ningún grupo de WhatsApp, entonces yo no les puedo agregar los documentos ni agregarlas a ustedes, puesto que no. El cheque cuando le colocan el sello de protesto tiene vencimiento. La acción cambiaria es la que tenemos que iniciar, ¿verdad? La acción cambiaria, después de que ya está el protesto, debemos iniciar entonces y preparar nuestra acción cambiaria. No es que tanto tenga vencimiento, ¿verdad? El cheque sí tiene un vencimiento de 6 meses. Eh, y después de los 6 meses, pues estaría vencido para cobrar ese cheque. Pero si tiene libre de protesto, si tiene el sello puesto por la Cámara de Compensación o del banco, pues no tiene vencimiento. Recordemos que los títulos de crédito dice que son, mire, todo esto se debe analizar conjunto, ¿verdad? Dice que la ley se debe y analizar y se debe interpretar de forma conjunta. Entonces, los títulos de crédito son bienes muebles, eso lo iniciamos. Los bienes muebles, recuerden ustedes que tienen 5 años para poderse hacer efectivo el requerimiento o el pago o las obligaciones que devienen de los bienes muebles. El dinero es un bien mueble. Entonces, tenemos, a mi criterio, hasta 5 años para poder cobrar, por ejemplo, si es un cheque que no tiene que es un cheque que no le pagaron y que tiene todavía y que ya tiene colocada, entonces hay que iniciar la acción cambiaria y a ella le deben bastantes, bastante mora, ¿verdad?
El protesto no es que se presente, el protesto es una acción cambiaria. Entonces, usted requiere que yo lo acompañe al banco a hacer el acta de protesto, entonces yo le entrego a usted su acta. Recuerden que las actas en el derecho notarial son documentos únicos, no hay copia, no hay que perderla. Y después usted, si quiere que el mismo notario le trabaje no como notario, sino como abogado, el mismo le puede iniciar la acción cambiaria. Es decir, el protesto es un documento, ¿verdad? Ese protesto, tengo que armar yo el expediente para iniciar la acción cambiaria. Vamos a ver aquí la acción cambiaria. Recuerden que estamos hablando que en nuestro curso es mercantil y procesal mercantil, entonces también vamos a ver la acción cambiaria. Es decir, cómo se hace, ¿verdad? Cómo se cobran esos títulos. La semana 7 no entra en el parcial. No, la semana 7 no entra en el parcial, compañeros. Ya se los había iniciado hace un ratito. Eh, Compañera, ok. Gracias, compañera Sara. Yo le agrego ahorita y entonces, por favor, le envío yo la documentación. Dice, no tengo grupo de WhatsApp para agregar los compañeros. Ah, compañero, me refiero a que el del 85 y no dice del 314. Ah, muy bien, entonces solo hay que corregir eso, compañero, usted. Quiero ver otra. No tengo grupo de WhatsApp, compañeros. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan. Si no, yo se los agregara. Pues, lo visto, gracias por compartir. Proporcionar presentación. Entonces, en lo posible, yo les voy a agregar presentación. Hoy sí tengo bastantes, compañeros. Normal sería número 6. Lo que pasa es de que la semana número 6 es examen, entonces la otra semana recibimos la semana 7. Pero es la semana 7 porque la 6 está en la universidad está como examen, pero como ustedes tienen examen hasta dentro de 15, pues vamos a ver la clase número 7 que entra en el segundo parcial y después ustedes se examinan como que fuera la semana 6 y ya nos nivelamos a los otros compañeros. No es que yo me salte una semana. Gracias, compañero Luis, muy amable. Ay, compañeras, miren, las diapositivas yo voy a hacer lo posible de enviárselas. El primer parcial tiene un valor de, yo creo que es sobre 30 compañeros. Voy a averiguarles si les digo la otra semana, porque fíjense que como ustedes no tienen laboratorios, ni trabajo, ni nada, ustedes van 100% solo examen. Tiene reserva legal de capital. La pregunta que quisiera hacer, ¿cómo se presenta su capital en una sociedad de emprendimiento? Bueno, la sociedad de emprendimiento, ahí cuando usted lea y estudie la sociedad de emprendimiento, compañeros, se va a dar cuenta que dice que nos confunde sobre lo que es las acciones y las aportaciones. Es decir, que la ley así está en relación a la sociedad de emprendimiento y no podemos discutir la ley, ¿verdad? Yo les puedo dar una opinión, pero la ley dice otra cosa. No, si me envían el link de Telegram, yo se los reenvío, compañeros, pero hasta el momento no lo he recibido. Gracias, compañera Karin Estela. No tengo el link, compañeros, si no yo se los agregara, pero no lo tengo. ¿Cuántos títulos de crédito hay? Hay, a partir de donde estamos nosotros ahorita, va a encontrar usted todos los títulos de crédito, compañero. Ahorita no tengo el dato completo, pero hay bastantes títulos de crédito. Bueno. Dice qué documentos pueden endosarse, cuáles se pueden avalar, cuáles se pueden protestar, si tuviera un cuadro comparativo sobre esto que pudiera compartir. Estamos viendo generalidades de los títulos de crédito. No le puedo dar ahorita ese cuadro comparativo porque no me lo va a entender. Pero cuando vayamos a partir de la siguiente semana hablando sobre los títulos de crédito uno a uno, vamos a ir analizando y sin que yo les diga a ustedes, ustedes van a decir,
Si tiene protesto, bueno, de hecho todos tienen protesto, pero me va a decir usted, este es nominativo, es a la orden, es al portador, se puede avalar, no se puede avalar, se puede endosar, no se puede endosar. La idea es ahorita conocer lo general. Así como usted ahorita ya se le despertó el interés, qué perfecto. ¿Sabe por qué? Porque ya cuando iniciemos a trabajar los títulos de crédito, ya cada uno, pues nos vamos a ir muy bien en relación a esto, ¿verdad? Muy bien. Sí, el otro domingo hay clases, compañera Antonieta. Sí hay clases porque definitivamente, ay, miren, yo les voy a tratar de enviar esta semana a todos, a partir de lunes. Les envío yo las cosas, porque tengo todavía unas clases. El link, si me lo envían y si no voy a hacer lo posible de enviarles diapositivas, compañeros. La semana 4 y 5. Entonces, si un título de crédito no se protesta, ¿qué procede si a un título de crédito no se protesta? No puede iniciar la acción cambiaria porque un requisito indispensable para iniciar la acción cambiaria es que se proteste un título. Es decir, ¿cómo va usted a, a probar que su título de crédito no se lo quisieron pagar o que no se lo quisieron aceptar, ¿verdad? Entonces, no hay otra forma, únicamente a través del protesto. ¿Cómo se pueden pasar las acciones? Bueno, esto que no se lo indiqué. Bueno, voy a tratar, compañeros, de trabajárselo en la otra semana, así rápidamente, puesto que no es complicado, la verdad. Lo único que hay que hacer es crear el registro, ¿verdad? Y pasarlas. Hacer el registro de las acciones, por ejemplo, que estaban solo, que solo estaban a la orden y que no son nominativas, entonces lo que hay que hacer es crear el registro. Si usted lee el articulado del código que viene, va a encontrar usted el procedimiento, ¿verdad? Que pueden pasarse todas. De hecho, por ejemplo, la mayoría de acciones actualmente tienen que ser nominativas, no solo a la orden. ¿Qué títulos de crédito pueden endosarse? Todos, compañero. Todos los títulos de crédito se pueden endosar, ¿verdad? Todos, solo que la forma de endosarse es distinta. Los nominativos hay que cambiar el nombre y hay que cambiar el registro. A la orden, solo cambiar el nombre. Y al portador, pues únicamente con la entrega. Pero todos se pueden endosar. Se le hace más difícil estudiar sin ellas. No, se hace más difícil estudiar con ellas. Se hace más difícil. Vamos a ver, compartirme las diapositivas porque se me hace muy difícil estudiar con ellas. Bueno, tal vez se le hace difícil estudiar sin ellas, entiendo. Los títulos pueden tener varias clasificaciones de manera simultánea. Bueno, los títulos de crédito, vean ahí en su código de comercio, compañeros. Vamos a ver a partir de el 490. Vamos a ir viendo, no, antes. Vamos a ver a partir de el artículo 441. Ahí empezamos los títulos de crédito. Primero, letra de cambio, 441. Número 2 está el pagaré, 490. Número 3, el cheque, de ahí con todas sus generalidades del cheque. El cheque cruzado, el cheque con provisión garantizada, con talón de recibos. Número 4, de las obligaciones en general. Esas son de las sociedades. Y ahí voy a aprovechar con el compañero trabajar sobre el cambio de acciones denominativas a la orden y viceversa. El número 4, que sería de las obligaciones. De ahí tenemos más adelante, ahí en adelante ustedes pueden encontrar todos los títulos. Número 5, 584, certificados de depósito y bono de prenda. Número 6, carta de porte y conocimiento de marca, también son títulos de crédito. Séptimo título de crédito, 591, factura cambiaria. Estos son, ¿verdad? Número 9, número 8, cédulas hipotecarias en el 605, en el 607 vales, en el 608 bonos bancarios, en el 609 certificados fiduciarios,
Y ahí estamos en relación a esto. Y de ahí el 615 viene la acción cambiar. Entonces tenemos un total de 11 títulos de crédito. Para los que me dicen que si puede haber una clasificación variada de los títulos de crédito, pues nosotros conocemos y vamos a estudiar solo la que tenemos en nuestro código de comercio. Si la factura cambiaria es un título de crédito, compañero, evidentemente, ¿verdad? Aquí la tenemos ya. Diapositivas de todas las clases. Bueno, diapositivas, diapositivas. Compañero Carlos. Bueno, bueno, ¿qué regula el 822 del Congreso de la República de Guatemala? Esa es una reforma que hace actualmente nuestro Código de Comercio, ¿verdad? Y esto en sí debería ser muy importante que ustedes analicen esta reforma. Las diapositivas. ¿Cuántas veces se puede endosar un cheque o un título de crédito? Todas las veces que sean necesarias. Todas las veces, ¿verdad? Si ya no cabe ahí el espacio, pues hay que pedir otro, ¿verdad? Pero generalmente el espacio para endosar alcanza. Por ejemplo, en un cheque se puede endosar todas las veces que sea necesario, pero ya cuando hay muchos endosos, pues hasta se deteriora un título de crédito. Recordemos que si es aportador, pues podríamos tener problema para cobrarlo. Compañero Carlos García, fíjese que no es cuestión mía si no aparecen todavía cargadas las clases, puesto que no lo hago yo, sino lo hace la plataforma de la universidad. Pero voy a dar aviso de que todavía no la tiene cargada, ¿verdad? Mm, Las semanas 1, 2, 3, 4 y 5, compañeros. La semana 7 que vamos a ver la otra semana, no. Pero no vayan a faltar, ¿verdad? Va a ser un relax después de exámenes. Muy bien, ahí estamos con los títulos de crédito. Dice que hay 13, la compañera Leticia. Muy bien, compañera. Podría ser que se maneje otra clasificación. Positivas de la semana 5. De hecho, hay más, ¿verdad? Pero como hay clasificaciones de cada uno, entonces hay quienes los hacemos de una forma y otra. Sí, claro que sí, compañero Luis. Vamos a trabajar la acción cambiaria. Después de los títulos de crédito, nos toca trabajar la acción cambiaria. Mm, Compañera Gastel. Sí, sí, me hace favor, compañera. Bueno, me piden bastante las diapositivas, compañeros, y voy a tratar en lo posible de poner a la señorita que mañana en horario de trabajo que me les responda y les agregue a ustedes las diapositivas. La mayoría de ustedes tenía hasta las 5 porque ella las estuvo enviando en semanas anteriores. Voy a revisar si tengo otro, si tengo bastante contenido, bastantes dudas, pero más que todo me indican que quieren los documentos. Compañero José Eduardo, en su sede tienen el calendario académico y si no está publicado ya en la página de la universidad, es un link y en el link elige usted su plan y su carrera y entonces le da fase y en la fase le da derecho mercantil y ahí va a aparecer su horario de examen. Pero sí es el 20. Diapositivas, 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 diapositivas. Casi la mayoría de ustedes me escribe diapositivas, compañeros. Bueno, creo que ya inician ustedes una nueva clase. Y les agradezco, compañeros, por la atención prestada en cada una de las, de las clases y ahí estamos. Gracias, compañero Carlos García. Y me sirve bastante, viera usted. No, ahorita no tengo tiempo para leerlo despacio, por eso no, pero de hecho me va a servir muchísimo, muchísimo. Gracias.
Ok, vamos a ver. Bueno, el protesto no lo conté como título de crédito porque no es título de crédito. El protesto es un, em, el protesto no es un título de crédito, es un acto notarial, ¿verdad? Es un acto notarial. Entonces, el protesto no se confunda, no es título de crédito, es un acto notarial. Ok, compañero Eddie, ¿verdad? Yo en lo posible voy a responderles y acompañarles el material que ustedes me indican. La diapositiva clase 5 solo no le hace falta, ok. Diapositivas también. Bueno, los dejo compañeros y voy a aprovechar responderles algunos de una vez ahorita y enviarles las diapositivas. Y a las compañeras que me hicieron el favor, que las suban por favor al grupo para que no tengamos dificultades. Bueno, bendiciones compañeros y nos vemos la próxima semana. No agregué cuestionario hoy, compañera Kimberly. No agregué hoy a la semana 5, así que vamos a leer por favor compañeros todo. Que tengan buena tarde compañeros.